Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con el segundo tutorial de esta saga de 3 tutoriales, donde estamos explicando o estamos contando las mejores ideas que le podéis proponer a vuestros clientes para intentar generar una oportunidad de negocio dentro de sistemas domóticos KNX. Así que nada, espero que os sirvan estos 3 tutoriales, donde, como digo, os estamos dando las mejores ideas que nosotros normalmente proponemos a nuestros clientes, y espero que os sirvan para poder generar negocio en el mundo de la domótica y que podáis empezar con mucha fuerza, que creo que sí, que este año es para esos seguidores que nos están siguiendo lunes a lunes, creo que este es vuestro año, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dicho, espero que os sirvan estas ideas para generar negocio. Y nada, lo dicho, vamos a ver el segundo tutorial de esta saga. Comenzamos. Bueno, administradores de fincas. ¿Qué le podemos ofrecer a un administrador de fincas? ¿Sabéis lo que es un administrador de fincas? Bueno, es la persona que se encarga de la gestión de una finca tipo como un edificio o algo de ese tipo. Lo más común es encontrártelos en gestores de edificios, ¿de acuerdo? De edificios incluso mancomunados, ¿vale? Bueno, pues a un administrador de fincas se le puede proponer de incluirle un sistema domótico a las fincas que él administra para tener un control del gasto. Es decir, podemos saber en tiempo real qué gasto tenemos de agua, luz y gas, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para incluso ajustar los valores de gasto. Imaginaros una zona mancomunada, un edificio mancomunado, donde, bueno, vayan las cosas un poquito regular de economía y digan, bueno, pues para este año solamente tenemos un presupuesto para agua, para regar el jardín, la piscina, de, no sé, voy a inventar algo, 2.000 euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues el sistema trabajará regando el jardín, llenará la piscina, hará toda la función de gasto de agua hasta los 2.000 euros. Cuando llegas a los 2.000 euros, el sistema corta y deja de utilizar agua para la zona mancomunada o la zona ajardinada. Esos valores máximos y mínimos los pueden modificar en todo momento. Esto es un punto muy importante porque una mancomunidad puede colocar el gasto que quiere en agua y en luz. ¿Por qué en luz? Porque también podemos tener control de los kilovatios horas consumidos en el alumbrado mancomunado, como por ejemplo la falora del jardín, la iluminación de las cocheras y todo eso. ¿Eso qué vamos a hacer? ¿Que cuando llegamos al límite de gasto vamos a apagar todas las luces? No. Vamos a apagar parte de las luces. No vamos a apagar todas las luces porque entonces estaríamos a oscuras en la cochera. Pero podemos apagar parte de las luces para intentar, ya que hemos pasado un límite de gasto, intentar que el gasto no sea aún mayor. ¿De acuerdo? Notificación de lámparas fundidas con una luminaria tipo DALI, por ejemplo, nos puede mandar la información de si tenemos la lámpara fundida, y en caso de superar el número de luminarias determinado, se envía un correo electrónico o un aviso de alerta automáticamente a la persona de mantenimiento o al instalador electricista para que pase por allí para sustituir las lámparas de la mancomunidad que han sido averiadas, ¿de acuerdo? Ajuste de los gastos de agua, ajuste de los gastos de alumbrado exterior, control de funcionamiento de equipos de piscina. Bueno, podemos automatizar los equipos de la piscina también a través de nuestro sistema domótico. Control del riego del jardín. Podemos no solamente ponerle una programación horaria al riego del jardín, sino también saber que si ha llovido, no actúe el riego del jardín. No tiene sentido. O incluso si la temperatura no es la adecuada, que no riegue el jardín, ¿de acuerdo? Todo eso lo podemos hacer a través de nuestro sistema domótico. Es un valor añadido que puede ofrecer un administrador de fincas
a una finca que él administra. Es una idea genial, ¿de acuerdo? Control de accesos, para tener el control de todos los usuarios que acceden a la mancomunidad. Aviso de alarma en caso de humo. Bueno, en caso de que se pueda producir un incendio en la finca, pues se va a recibir una alerta todos los teléfonos de los vecinos que viven en el edificio. Monitorización de la plaza de la cochera. Esto es lo que más le gusta a la gente que piensa que le arañan su coche el vecino, pues le gusta mucho tener una cámara que se coloca en la plaza de su cochera para poder tener monitorizado en todo momento su coche, ¿de acuerdo? Y en caso de que haya una detección de movimiento en su plaza de cochera, se hace una fotografía y se envía a su teléfono para captar al susodicho que le puede arañar el coche. Esto es una realidad, ¿eh? Esto lo piden, ¿de acuerdo? Bueno, control del sistema de tracción de las cocheras. Podemos controlar el sistema de tracción no solamente poniendo en marcha y parando el sistema de tracción en caso de CO2, sino también variando la velocidad para de esa forma tener un ahorro o un consumo eficiente de la energía. De la misma forma que hemos visto para la vivienda en alquiler, los administradores de fincas también pueden tener desde su teléfono móvil el control de todas las fincas que administran. ¿De acuerdo? Vale, vámonos a restaurantes. ¿Qué le podemos ofrecer a un restaurante? ¿Qué cosas pensáis que le podemos plantear a alguien que tiene un negocio de un restaurante? Venga, vamos a verlas. Monitorizar las instalaciones es muy interesante. Hace muy poquito estuvimos colocando unas cámaras a un restaurante muy conocido aquí en Córdoba porque querían ver en todo momento el estado en que se encontraban las mesas exteriores de la terraza, las interiores, para de esa manera poder distribuir a los camareros a un lugar, a otro, saber directamente qué mesas estaban ya desocupadas, qué mesas hacía falta, en fin, cambiar los platos y todo eso. Aunque creáis que tienen las cámaras de seguridad un punto de seguridad para evitar que te roben, que la gente se vaya sin pagar, eso es importante, pero a efectos de realizar bien tu trabajo en la hostelería, el hecho de tener una cámara donde estás visualizando 8 cámaras, perdona, un monitor donde estás visualizando 8 cámaras y saber cuáles son los clientes que se están levantando de la mesa, qué mesas tienen libres, cuáles no tienen libres, eso es muy importante para hacer mucho más efectivo tu trabajo, ¿de acuerdo? Aviso de puertas de cámaras, es decir, evitar que las puertas de las cámaras de frío donde hay o bien comida o bien bebida estén abiertas haciendo un uso ineficiente de la energía, ¿de acuerdo? Podemos colocar sensores magnéticos para garantizar que esas puertas se han cerrado o que incluso esas puertas se abren en las horas en las que el consumo energético, digamos, es más barato, es decir, por la noche. Siempre pongo este ejemplo que voy a contar ahora, y es que nosotros hicimos un tema en un diseño en un bar, donde el dueño del bar ahorró muchísimo en energía cuando colocamos sensores magnéticos en los botelleros de donde se sacan las botellas del Coca-Cola, de la Fanta y de todo eso. ¿Y cómo ahorró energía? Pues nosotros le dijimos, vamos a intentar garantizar que las botellas del Coca-Cola para enfriarlas, la hagas por la tarde-noche, cuando la energía es más barata. Claro, es un acto de fe que tú pienses que tu camarero lo van a hacer por la noche, pero claro, cuando llega la noche, la gente se quiere ir a su casa lo antes posible. Y lo suelen hacer por la mañana, aunque luego le digan al jefe que lo han hecho por la noche. Bueno, pues si lo haces por la mañana, la Coca-Cola viene del camión caliente, la metes en el congelador o en el frigorífico y claro, como viene caliente, empieza el consumo energético, el consumo de energía del frigorífico empieza a aumentar porque esa bebida está caliente. Y lo hace por la mañana en un periodo en el que la energía es más cara. Bueno, pues con sensores magnéticos nosotros conseguimos hacer que en caso de apertura de la puerta para coger una Coca-Cola, si la apertura de la puerta superaba cierto tiempo, nosotros enviábamos un mensaje de alarma para indicar que se estaba rellenando el botellero en un periodo de tiempo donde no era el adecuado, ¿de acuerdo? Esto multiplicado por todos los botelleros que tenía ese restaurante, al final, al cabo del año, se calculó que tenía un ahorro muy importante de energía. Aviso de reposición de cámara en horario no deseado. Esto mismo que he estado explicando. Desconexión automático de cargas. ¿Cuántos restaurantes tienen la freidora conectada cuando, por ejemplo, ya están en el servicio de postre? Os explico. Ustedes cuando vais a, por ejemplo, a una boda, encontráis que siempre las bodas suelen ser lo mismo. Tenéis una copa de bienvenida, luego tenéis un primer plato, un segundo plato, un postre y luego una barra libre.
Claro, en el postre no tiene sentido tener la freidora puesta en marcha. Incluso si me aprietas, no tiene sentido cuando ya han servido el segundo plato. Pues el mismo maître del restaurante, cuando especifica en su teléfono o en su iPad o en la aplicación que sea, que está sirviendo el segundo plato, hay ciertos elementos como los hornos, las freidoras, ciertos elementos de la cocina se desconectan automáticamente porque no tiene sentido tenerlos conectados. Aunque tú esto se lo encargues al cocinero que tenga en el restaurante, este hombre tendrá tanto lío preparando los postres, preparando otras cosas, que puede ser que se lo olvide, al final se lo olvida. Y esto al final se traduce en gasto, en consumo energético. Pues de esta manera, tú puedes automatizar todo el proceso de tu boda o de tu evento, de tal forma que conforme el maître o el director del evento vaya indicando en qué fase se encuentra, las distintas cargas se conectan o se desconectan. Control de clima sectorizado para evitar tener todo el restaurante encendido. Me he encontrado locales con todos los salones encendidos, incluso cuando no tienen en esos salones gente. Tened en cuenta que una máquina de frío, enfriar un salón, pues bueno, si no es un salón muy grande, si es un salón chiquito, se puede enfriar muy rápido. Por tanto, tú llegas con tu pareja a un lugar a cenar y yo creo que una salita pequeñita te la pueden enfriar muy rápido. Es decir, detecta detección de presencia, detecta que se está usando esa mesa y se enciende el clima y no tiene que estar encendido el clima cuando no hay nadie allí. Control de la iluminación en función de la luz natural. Aquellos restaurantes que tienen cristaleras que puedan utilizar la aportación de luz natural, que puedan utilizar toda la luz natural que entra por esas cristaleras para no tener las luces interiores encendidas y que eso sea un proceso automático, que no esté el camarero pendiente de encender o apagar las luces, que sea totalmente automático. Eso ahorra mucha energía. Control de los consumos eléctricos. Lo más importante de esto, del control de los consumos eléctricos, es evitar que pases de la potencia contratada. Porque si pasas de la potencia contratada te van a penalizar. Y también consumo de reactiva. La gente se entera que tiene consumo de reactiva cuando llega la penalización a final de mes la factura de la luz. Pues en caso de que estés consumiendo reactiva, te salta una alarma y te avisa para que llames automáticamente a tu personal de mantenimiento y vea dónde puedes tener el problema. Porque el problema lo puedes tener incluso en que se te ha roto un fusible de la batería, se ha roto un vaso, cualquier historia de la batería. Y simplemente con una pequeña reparación lo puedes subsanar. Y no tienes que esperar a final de mes a que te llegue un porrazo con la avería, con la avería de la batería de condensadores. Aviso de consumo superior a potencia contratada, lo que he mencionado. Control de temperatura de las cámaras para controlar la trazabilidad del género. Cada vez más está pidiendo la gente esto. Yo en el año pasado, en el 2018, he hecho muchísimo control de temperatura de cámaras, muchísimo. Todo es lo que es control de la temperatura y ver la temperatura de las cámaras en el teléfono, lo hemos hecho en el 2018 muchísimo. ¿Por qué? Porque Sanidad está metiendo mucha caña con esto. Si Sanidad se presenta en tu local y ve que la temperatura no es la adecuada, todo el género que tienes en la cámara lo tienes que tirar. Son miles de euros en algunos casos. Pues en caso de que la temperatura vaya a llegar al límite, te avisa por un mensaje a tu teléfono móvil. Control de escenas para ahorro energético. Bueno, sería generar ciertas escenas para mejorar el consumo eficiente de la energía. Control del microclima. Esto también es muy importante. Sabéis que en microclima, por ejemplo, en Córdoba, en verano, se ponen unos pequeños pulverizadores de agua que están todo el rato echando agua para que el ambiente de la terraza sea más fresco. Pero claro, eso está echando agua, haya gente en la terraza o no haya gente en la terraza. No tiene sentido. Si no hay gente en la terraza, ¿para qué vas a estar gastando agua? Pues bueno, cuando alguien se siente en tu terraza, pues que automáticamente se ponga los pulverizadores y empiezan a refrescar el ambiente. Esto en Córdoba pasa. E incluso, a ver si este verano que llega, voy a sacar algún vídeo para que lo veáis, que la gente muchas veces malgasta la energía tontamente sabiendo que hay tecnología a día de hoy. Y no sé cómo, a lo mejor, su instalador o su persona de confianza que le hace el tema de las instalaciones no se acerca a ofrecerle un sistema de control de microclima simplemente con una detección de presencia. Si detecto movimiento, detecto presencia en la mesa,
pues se activa el microclima. Si no se detecta, pues no se conecta, no lo sé. Hay muchas soluciones para poder hacer esto. Control de los calefactores exteriores. Lo mismo que os he dicho para el tema del microclima, del tema de los pulverizadores de agua. En Córdoba, en invierno, en la zona de la ribera, que es donde hay muchos bares de copas en la ribera del río, colocan unos calefactores de resistencias enormes para calentar la calle. Escuchadme bien, para calentar la calle, porque eso está en la calle. Entonces, esos calefactores, que consumirán una barbaridad, calientan la zona donde tienen las mesas. Y digo yo, no hay tecnología a día de hoy para poder calentar la mesa cuando alguien se sienta, no cuando no hay nadie y estamos consumiendo tontamente energía. Pues yo lo dejo ahí, la gente lo sigue haciendo. Control de toldos y persiana de la terraza, muy importante cuando llueve, cuando entra mucho sol por la cristalera, cuando azota el viento, en fin. Hay muchas formas de poder mejorar el negocio, la perspectiva del negocio y también mejorar la eficiencia energética o el uso racional de energía con toldos y persianas. Y al igual que en los casos anteriores, aquí también desde tu teléfono móvil también puedes controlar todos tus restaurantes automáticamente, de forma fácil y sencilla. ¿De acuerdo? Venga, un camping. ¿Qué ideas se os ocurren de realizar en un camping? Vamos a ver. Monitorización de las condiciones climáticas. Podemos ver en todo momento qué condiciones climáticas tenemos en el camping. Esas condiciones climáticas las podemos llevar a nuestra página web, a crear distintos escenarios, como por ejemplo no tener que regar en caso de que esté lloviendo digamos en el camping, ¿de acuerdo? Control de las bungalows de forma remota, aquellas bungalows que tengan aire acondicionado, gas, en fin, podemos controlar el encendido y el apagado de esas bungalows cuando la gente ha dejado esas bungalows. Control de disparo de protecciones. En caso de que salte una protección, que siempre suelen llamar a la recepción, y el tío de recepción tiene que dejar la recepción para ir a rearmar un magnetotérmico de un cuadro, esto lo podemos automatizar para que el rearme sea automático desde la recepción. Esto lo podemos hacer también con domótica. Control consumo eléctrico en parcelas de acampada. Tú cuando llegas a un camping, quieres poner una tienda de campaña y puedes alquilar la luz en esa parcela. Al final, si vas con amigos, pues lo que haces es que enchufas una largadera y todos los amigos de las parcelas colindantes que no han contratado la luz, pues empiezan a enchufar y todo el mundo tiene luz, cuando solamente lo ha pagado uno. Bueno, pues esto lo podemos hacer leyendo la intensidad que está consumiendo ese enchufe. Y tú puedes limitar, no el contrato de lo quieres con luz o no lo quieres con luz. Puedes darle el servicio de qué potencia quieres disponer. 1000 vatios, 500 vatios, 1500 vatios y pagas por potencia. No pagas por punto, porque al pagar por punto de suministro, todo el mundo que quiera se puede enganchar ahí. Con una largadera y varias tomas se pueden enganchar. Pero cuando tú le dices voy a pagar 500 vatios, el actuador con detección de corriente va a detectar la intensidad que pasa por ese enchufe. Y en caso que supere los 500 vatios, se abre el contacto y te deja sin corriente. Control de calderas y termos eléctricos. Esto es para cuando vamos a ducharnos en las duchas comunitarias que tiene el camping. Pues bueno, en muchas ocasiones tenemos los termos, las calderas al 100% cuando se sabe en qué horarios hay más fluencia de público o no. Pues eso se puede automatizar. Si tienes el histórico de en qué momentos hay más consumo o no de agua, puedes automatizar para que no estén todas las calderas funcionando en todo el periodo, sino que haya un horario, un número de calderas y en otro horario otro número de calderas totalmente distinto. Control de riego en zonas ajardinadas, zonas verdes. Control del alumbrado exterior, siempre dependiendo de la aportación de luz natural. Control de acceso mediante biométricos, para saber siempre la gente que puede acceder al camping que esté en periodo de tener contratado el acceso al camping, ¿vale? Es decir, el camping normalmente se puede colar quien sea, las puertas, no sé, yo conozco camping que
que se pueden colar, quien sea, ¿no? Entonces, una forma de poder controlar la gente que está en periodo de alquiler, pues es a través de biométricos, por ejemplo, o códigos, o tarjetas de RF, en fin, hay muchas formas. Control de los consumos del restaurante. Bueno, lo que hemos visto para la idea de negocio del restaurante, todo eso se puede aplicar al restaurante del camping, ¿de acuerdo? Control de los equipos en la piscina y control de los consumos de agua. Vale, vamos a ver otra idea de negocio. Campos de cultivo. Bueno, en los campos de cultivo podemos controlar el consumo eficiente del agua. Podemos asignar cuánta agua puedes consumir. Imaginaros a un administrador de una comunidad de regantes que le diga a cada regante, tú puedes consumir tantos litros, tú tantos otros, tú tantos otros. Eso se automatiza de forma independiente y cada agricultor va a consumir el agua que el administrador ha fijado en el sistema, ¿de acuerdo? Control del riego, aviso de inundación, en caso de que haya una fuerte lluvia o se desborde un río cercano, nos puede dar aviso de inundación para en caso de poder desalojar o abandonar la zona. Alarma de robo de conductores, eso se hace cuando no, es decir, la resistencia o la continuidad del conductor eléctrico desaparece, cuando te cortan el cable, automáticamente puedes generar una escena como de o bien echar fotos, llamar a la policía o en fin, se pueden hacer infinidad de cosas. Monitorización del cuarto de aperos. El cuarto de aperos es ese cuarto donde tienes colocada toda la herramienta de la agricultura. Bueno, pues en caso de que alguien acceda a dentro del cuarto, te van a echar fotografías y te lo van a mandar al teléfono móvil. Por si no eres tú, trinques al que te está robando la herramienta del cuarto de aperos. Invernaderos. ¿Qué ideas de negocio tenemos en invernaderos? Bueno, a lo que a invernaderos se refiere, yo os recomiendo que siempre estas ideas que os voy a mostrar ahora se den para pequeños invernaderos. Porque para grandes invernaderos ya hay cosas inventadas y muy avanzadas. Es decir, lo que ya está inventado no lo vamos a inventar nosotros, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que yo voy a proponer ahora de estas ideas son para pequeños invernaderos, no para grandes explotaciones, ¿de acuerdo? Vale, pues podemos tener control de las condiciones de humedad y temperatura. Vamos a leer qué humedad tenemos y qué temperatura tenemos en nuestro invernadero. Vamos a controlar el riego. Vamos a controlar el consumo de agua. Vamos a ver cuánta agua estamos consumiendo. Vamos a controlar el consumo eléctrico. Vamos a ver en todo momento cuánto vamos a gastar en bombas de agua, si la vamos a poner en marcha, la vamos a parar. Vamos a controlar los accesos para saber quién entra o quién no entra. Vamos a hacer un cambio de cultivo automático. Es decir, yo le puedo decir al sistema que estoy plantando tomates y todo el invernadero se pondrá con unas condiciones de humedad, temperatura, riego, en función del tomate. Pero si por el motivo que sea voy a utilizar otra cosa, me lo voy a inventar. Pepino. A lo mejor los pepinos necesitan otro tipo de riego, otro tipo de humedad y otro tipo de temperatura. Pues yo puedo cambiar automáticamente en el sistema que estoy cultivando tomates, pepinos, pimientos, cebolla o lo que vayas a hacer. Sabiendo qué características tiene que tener cada cosa que vayas a plantar, el sistema aportará las condiciones que necesita para que eso se cultive. Monitorización web mediante cámaras IP para visualizar todo lo que pasa dentro del invernadero. Alarma por intento de robo. Sencillamente detectar la presencia de alguien que haya entrado al invernadero en horario donde no debe de estar ahí. Control de varios invernaderos desde un solo punto, ¿de acuerdo? Igual que hemos visto antes para el resto de ideas de negocio, podemos con nuestro teléfono móvil controlar distintos invernaderos en distintas partes o lugares. Una cosa que se me ha olvidado mencionar es que la gente que tiene invernaderos le preocupa mucho el control de lo que dicen las peonás. Las peonás es asegurar que el peón o el trabajador ha ido al invernadero, ha trabajado y ha echado sus 8 horas de jornada. Claro, si tú al peón le haces darle una tarjetita o un número para que fiche, pues claro, puede fichar él o puede fichar su amigo.
Pero si lo haces con un biométrico, con una huella táctil, no tiene más remedio que fichar él. Y vas a saber sí o sí si esa persona ha asistido ese día a echar la peona en el trabajo. ¡Wow! El padre de los caracoles, heliocultura o cría de caracol. Esto salió por un... Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.